No sé si lo valoráis, pero siempre voy perfectamente tematizado para las cosas sobre las que voy a hablar. Hoy me he puesto muy elegante para vosotros porque quiero hablar de drama. Sé que llegó tarde, sé que se estrenó hace un mes en cines, pero creo que es una de las mejores películas del momento, así que quiero comentarla. La verdad que para mí es la mejor película del año, igual una de las mejores, no lo sé. Para mí yo creo que la mejor. Y la verdad que me ha resultado súper incómoda, pero a la vez me reí muchísimo y me pareció muy divertida. Me acuerdo que cuando salí de verla con mis amigas, shout out Carmen y Ariane, lo que comentamos y lo que yo les dije es que era como ver un accidente de un paracaidista. Que lo ves y no puedes hacer nada, es inevitable y a la vez es tan desastroso, catastrófico. O sea, es increíble, pero es muy poco a poco. Pues con esta película pasa un poco lo mismo. La verdad que este año me ha pasado lo mismo con todas las películas y es que me quedo unos días después con una sensación como muy rara pensando en ella, ya no solo en los chistes, que me parecen magistrales, sino en todo lo que me provoca la peli y pues obviamente otra vez este queridísimo director ha querido provocarnos esta sensación. Así que bueno, aquí estoy un mes más tarde, yo lo sé, pero con las ideas ya ordenadas para que podamos comentarla juntos. De hecho, creo que comentarla un mes después es algo positivo porque me ha dado tiempo a tenerla en la cabeza como lo suficiente para poder entender cuál es la pregunta principal y la tesis de la película. Y es que la pregunta principal que plantea toda la película es: ¿se puede juzgar a alguien por sus ideas o por sus acciones? Para refrescar un poquito la memoria y que nos acordemos de qué va más o menos, aunque si estáis aquí probablemente la hayáis visto. Si no, como digo siempre, este vídeo va a tener spoilers, así que yo iría antes a verla. Además es que es espectacular, si tenéis la oportunidad de verla, no lo perdáis. De drama nos presenta a una pareja que está a punto de casarse. Robert Pattinson hace de él, de Charlie, y Zendaya hace de ella, Emma. Todo parece ir bien, parece que es una pareja que se entiende, que se quiere y que llevan bastantes años juntos. Pero todo cambia cuando una noche, probando el catering que van a poner en su boda con una pareja de amigos suyos, les cuentan esos amigos que la noche de antes de casarse se confesaron lo peor que habían hecho. A Emma y a Charlie les parece un juego bastante divertido y deciden que ellos también lo quieren hacer. Y ahí se revela que cuando Emma fue adolescente planeó hacer un tiroteo escolar. Estuvo a punto, pero nunca llegó a ejecutarlo. Ahí es donde empieza la trama porque ese dato lo cambia todo. Charlie empieza a mirar a Emma de forma diferente y Emma empieza a mirarse a sí misma de forma diferente. Entonces, una película que parecía una comedia divertida, que íbamos a poder ver una comedia romántica, se convierte en algo mucho más turbio, digamos, que es un juicio. Obviamente no un juicio por lo penal, en plan en un juzgado, con un señor juez, con abogados, con fiscal, etcétera, sino un juicio dentro de lo que es la relación de pareja. Antes de entrar en los personajes, quiero plantearos algo. ¿Alguna vez habéis pensado algo de lo que habéis tenido miedo? Me voy a explicar. No algo que hayáis hecho, sino algo que ha aparecido en vuestra cabeza y que a vosotros os ha dado miedo pensarlo. Algo que parece un pensamiento como muy pequeño, pero que luego dices, ¿por qué habré pensado esto? ¿Por qué habré llegado como hasta aquí? Y con el tiempo se queda en tu cabeza. Ahora, plantearos lo siguiente. ¿Ese pensamiento os define? ¿Ese pensamiento dice algo de vosotros? ¿Pensáis que sois responsables de él igual que si lo hubieseis ejecutado? Normalmente hay dos tipos de personas que se posicionan en dos sitios distintos respondiendo a estas preguntas. El primer tipo de persona dice que nosotros somos responsables de nuestras acciones, no de nuestros pensamientos. Que nuestra mente es un espacio libre, caótico, donde nuestro subconsciente también actúa, por lo que no todo lo que pensamos realmente es todo lo que somos. Y este pensamiento, digamos que es en lo que se basa un poco también la forma en la que vivimos y cómo están hechas las leyes. Nadie va a la cárcel por algo que ha pensado. Las leyes normalmente castigan actos y no pensamientos. Y luego está el segundo tipo de persona que piensa que los pensamientos sí que revelan algo de nosotros. Es decir, que no son neutrales y que lo que alguien piense o en este caso planee nos dice mucho sobre pues qué imaginación tiene esta persona, hasta dónde
pueden llegar sus impulsos si nadie los ve o los controla, etc. Bueno, pues bienvenidos a la pregunta que lleva rondando la filosofía, la psicología y la ética durante toda la historia de la humanidad. Me gustaría que tuvieseis en la cabeza la respuesta que habéis dado a esta primera pregunta, porque creo que este análisis o esta conversación va a haceros cambiar de idea por lo menos una vez. Ahora sí, vamos a entrar en toda la parte de los personajes. Primero, me gustaría que hablemos de Emma. El personaje que hace Zendaya es el más complejo de toda la película, pero a la vez es el que más juzgamos a primera vista. Cuando descubrimos lo que planeó hacer de adolescente, nuestra primera reacción normalmente suele ser el rechazo, y eso es algo, yo creo que comprensible. Un tiroteo escolar no es algo que uno simplemente se le pase por la cabeza y sea un pensamiento oscuro sin más, sino que es algo que requiere pues una organización, un planteamiento, hacer las cosas, o sea, un ejecutar. Es decir, esto requiere una construcción mental sostenida y una planificación. Y eso a ella, pues obviamente le pesa, vamos a ver, normal. Pero la película nos obliga a quedarnos con ella y con ese peso porque hay que hacer ciertas preguntas para comprender esa situación. La primera es: ¿cuántos años tenía? Ella cuenta que era una adolescente, que estaba en plena adolescencia en el instituto. Ser adolescente desde el punto de vista de la psicología del desarrollo habla de que en esa época o en esa etapa todavía no tenemos desarrollada la corteza prefrontal del cerebro, que es la que nos ayuda a tomar las decisiones correctas y a medir las consecuencias, sobre todo eso. Además, nos ayuda a separar el impulso de la acción. Por eso los adolescentes no piensan como adultos, no porque sean tontos o porque le falte un peranito, sino porque todavía no tienen el cerebro para poder pensar de esa manera. Esto no es una excusa, pero sí que es un dato, y es un dato que cambia bastante lo que es el panorama. Lo segundo es por qué Emma lo planeó. La película nos cuenta que ella vivía una situación un poco rara con su entorno y con el instituto. No recuerdo exactamente, porque como la vi hace un mes, no recuerdo exactamente si era bullying, pero sí que es verdad que tenía unas relaciones bastante complicadas con las populares y cosas de estas, ¿vale? Todo ese cúmulo de cosas lo que hizo es llevar a Emma a ese punto. Además, la película cuenta constantemente que sus familiares, su padre, su abuelo, creo que tenían escopeta o pertenecían a la policía o alguna cosa así. Entonces, ella, digamos, o sea, no, obviamente, no todo el mundo, pero tenía más normalizada ese tipo de violencia o ese tipo de armas que cualquier otra persona que no las tiene en su casa. Si juntamos el entorno, el instituto y las armas en su casa, pues la lleva exactamente a un estado mental, ¿no? Esto no la justifica, obviamente, pero es verdad que esto contextualiza y, aunque contextualizar no es absolver, por lo menos podemos entender dónde estaba ella. Aquí me parece muy importante hacer una pausa, porque creo que la película lo trata de una forma muy sutil, pero es verdad que puede pasar desapercibido. Y es que Emma era una persona que no tenía problemas como muy visibles o que nadie se daba cuenta de ellos, pero a la vez sí que ella estaba atravesando como un momento muy complicado dentro de ella. Así que sí que podríamos decir, a pesar de que obviamente nunca es la culpa de otras personas más que de la persona que decidió todo esto, sí que podemos decir que cuando Emma toma esa decisión, parte del entorno que la rodea y que debería estar pendiente de la seguridad de un adolescente está fallando. Los sistemas, los profesores, los protocolos, los padres que deberían detectar todo eso, no lo están detectando. Entonces, sin ese apoyo externo con la situación que estaba atravesando de forma súper íntima y demás, pues la lleva a intentar salir de una manera que, gracias a Dios, no llegó a ejecutar nunca, pero si lo llega a hacer, pues bueno, sería una desgracia muy grande. Esto nos lleva a la última pregunta sobre Emma, y es: ¿qué hizo al final? No lo hizo. Y eso también es una de las partes más incómodas, porque entonces ella tiene que convivir con ¿dónde pongo la balanza? Ignoro esta situación porque, a pesar de que existió el plan, no lo ejecuté, o lo cuento porque nunca se ejecutó a pesar de que el plan existió. Es la misma cuestión en preguntas diferentes. Y creo que la película nos está pidiendo que aceptemos las dos cosas a la vez. Que seamos capaces de sostener el horror de lo que fue el pensamiento, también la tranquilidad de que eso no ocurrió nunca. Y hacerlo sin que colapsen uno y otro. Lo que a mí me parece más interesante de este personaje no es
toda esta situación que ha atravesado, sino cómo ha llevado esta situación durante los años siguientes. La forma que ella tiene de expresarse en la película, de moverse, de actuar, de pensar, nos revela que ella nunca ha dejado de juzgarse a sí misma. Como si ella nunca hubiese salido un poco de esa mente adolescente, no en el sentido de toma de decisiones, porque se ve claramente que es adulta, pero en el sentido de que es una mancha imborrable. Y al final, no como un recuerdo que duele, sino como una identidad que ella ha adoptado sin querer. Como que su cabeza la ha hecho aceptar que eso la identifica y punto. Que no es posible que ella simplemente atravesase por un momento muy difícil, se le juntase el entorno, su situación en casa, todo, pum, 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 tal, y decidiese eso, pero que luego a la vez ha sabido salir de ahí y ha tomado otras decisiones. Y eso me parece que es totalmente devastador para ella, porque significa que ha estado durante todos esos años de su vida en un tribunal donde se la juzga a ella misma. Se está condenando por algo que nunca ejecutó y que a la vez es como que ella se ha convencido de que sigue siendo esa persona que pensó eso. Investigando sobre esto, hay un concepto en la psicología que he descubierto que se llama fusión cognitiva, que es básicamente que una persona se fusiona totalmente entre lo que piensa y lo que cree que es, entonces es como que se identifica con todos sus pensamientos y termina no sabiendo discernir entre lo que piensa y lo que es. Y ella lleva tantos años haciendo esto de la fusión cognitiva que es que ya lo habita, ya se cree que ella es lo que nunca ha llegado a ejecutar. Por eso, por ejemplo, surge una inseguridad en ella que yo creo que se ve a lo largo de toda la película, que es que cuando alguien aparece y la quiere, ella cree que no se lo merece. Cuando algo le va bien, ella vuelve a pensar pues que ella pensó eso en un momento, que no sé qué, y ella se deja como arrastrar por esa situación. Claro, es que vive de una forma tan agotadora que es que no es normal. Además, es una forma de vivir que lo que hace es dejar totalmente expuesta a las otras personas que llegan a su vida porque ella simplemente se va a reconfirmar su relato en su cabeza. Todo lo que hagan va a volver a confirmarlo. Y ya lo hablamos en Backrooms en su momento, y es que un trauma que existe y que ha existido no desaparece por mucho que pase el tiempo. De hecho, en esta ocasión se convierte en un filtro por el que pasa toda su vida. A ella nadie le ha dicho que lo que ella pensó una vez adolescente no la representa toda la vida. Si a mí me tuviese que representar todo lo que yo pensé de adolescente en algún momento, pues yo no te digo ni dónde estaría, vamos. Es que no tendría ningún sentido. Ella misma no se ha dado permiso de separar ese pensamiento de lo que es su identidad. Y entonces, en ese momento, llega Charlie. Y Charlie lo que hace es que se encuentra con una herida abierta y en vez de ayudar a cerrarla, pues mete un poquito más el dedo en la llaga. Y todo esto a pesar de que él creo que no es consciente. Para mí, el personaje de Pattinson me parece el más peligroso de todos, entiéndeme, no peligro en plan amenaza de muerte, pero me parece peligroso porque a la vez me parece tan inocente y ahí entra como una de las preguntas que más he oído en mi vida y es ¿qué es peor, un tonto o un malo, ¿no? Porque a veces el tonto hace más daño que el malo y no lo hace adrede, que es la peor parte. Cuando él descubre todo lo que le ha pasado a Emma y todo lo que ha pensado Emma, tiene una reacción que para mí es totalmente normal, que es que él se asusta, necesita distanciarse para poder procesar todo ese pensamiento y toda esa situación. Yo creo que cualquiera de nosotros actuaría así frente a una revelación como tan bestia de nuestra pareja, justo antes de casarnos, además. Entonces, tú al principio lo que ves es simplemente pues una crisis de pareja. Ves que Charlie pues está un poco raro, pero te parece lo normal. El problema viene justo después, que además es como que se introduce en la trama muy despacio. Charlie no hace nada grande o algo que sea totalmente imperdonable. Lo que hace es que va como acumulando pequeñas acciones, pequeñas cosas que va haciendo, tal. Y de forma inconsciente decide usar a Emma un poco como palanca hacia cosas que él va haciendo. Menciona lo que pasó en momentos como muy random, como que para que ella no lo olvide, ¿sabes? Ella está como intentando explicarle, sentarse con él, mira, cariño, pues esto, pues lo otro, pues pasó esto, pero él es como que no deja de recordárselo en ningún momento. De hecho, para mí, toma como ciertas decisiones desde una superioridad moral sin que nadie se la haya otorgado. Y además, como estamos tan pendientes de todo lo que está pasando con Emma, es como muy difícil señalar a Charlie. Porque cualquiera de nosotros que lo mira desde fuera, pues le defenderíamos, obviamente, en plan, con toda la situación que está pasando, pues hombre, este muchacho está un poco confundido. Que es una situación complicada, que debería darse un tiempo, tal, bueno. Y aunque eso es verdad, en plan, creo que todos estaríamos de acuerdo en eso, creo que a la vez estamos de acuerdo en que
utiliza un poco a Emma como si ella tuviese que estar en una deuda emocional con él todo el rato. Y eso es lo que me parece como más increíble de la película y como el broche, ¿no? Que es que una persona que nunca ha atravesado lo mismo que ha atravesado Emma, porque se ve que Charlie ha vivido siempre de una forma bastante más acomodada a nivel emocional, no sé, a nivel económico, me refiero, a nivel personal y emocional. Usa un poco esa situación a su favor para ejercer un poder de una forma como muy constante, aunque de una forma muy sutil. Sus acciones son pequeñas, pero esas sí llegan a ejecutarse y sí se cometen. Y además se cometen ahora, en el presente. Y además yo creo que, aunque no lo sabemos del todo, con la suficiente conciencia de lo que se está haciendo en ese momento. Y aquí es donde la pregunta que os planteé al principio empieza a complicarse de verdad. Porque si decimos que lo que define a una persona son sus acciones y no sus pensamientos, Charlie es una persona que está ejecutando. Y eso dice algo muy concreto de él. Y es que, aunque no queremos mirarlo del todo porque él es una persona razonable y porque obviamente él es la víctima, nos hace no saber separar lo que es la reacción inicial de Charlie ante esa información y cómo actúa después. Entonces, para mí entra una segunda pregunta. ¿Es más grave planear y pensar algo que nunca llegaste a ejecutar o ejecutar día tras día pequeñas acciones que no son tan graves como lo que esa persona pensó contra una persona que supuestamente amas? No quiero dar una respuesta todavía, pero sí que quiero que tengáis también esa respuesta que habéis dado en la cabeza. Cuando juntamos en el mismo universo a estos dos personajes como una pareja, nos encontramos una de las relaciones que yo creo que he visto más humanas de los últimos años. Charlie tiene la moral. O eso por lo menos es lo que la relación establece. Él jamás ha pensado nada tan oscuro. Él es el que tiene derecho a estar asustado, a poner distancia y a poner condiciones. Y ella lo acepta porque lleva en el fondo juzgándose a sí misma tanto tiempo que cree que esta forma de actuar de Charlie es correcta. Y además me parece muy interesante que esto no ocurre de una escena a otra. Esto va sucediendo como progresivamente durante toda la película hasta que hay un punto donde te das cuenta que dices, coño, sí, es el juez, él es el juez. Emma tenía un espacio donde se estaba juzgando a sí misma y había como un hueco para ser juzgada y Charlie simplemente vio ese hueco y lo ocupó. Y además los dos siguieron adelante como si eso funcionase. Y esta película plantea que esta relación no es entre dos personas en igualdad de condiciones, es entre un juez y una acusada. Y además, esta acusada tiene tan interiorizada la culpa que el juez ya no solo es Charlie, sino que también es ella misma. Es un juicio interno y externo. Ella no necesita que la condene. Ella se condena a ella solita ya. Es cómodo para los dos porque para ella simplemente confirma su relato que ella lleva pensando en sí misma durante tantísimos años y a él le permite ejecutar pequeñas acciones que no se miran demasiado por toda la situación que se está atravesando. Que no digo que Charlie las cometa totalmente adrede, pero sí que es verdad que las comete, es que es así. Hay algo de esto que me recuerda mucho a lo que dice el psicólogo John Gottman sobre las relaciones. Y se llama la posición de superioridad moral en relaciones. Y es que uno crea una identidad dentro de esa relación que hace contraposición a los defectos del otro. En este caso, yo no soy el que pensó algo terrible y estuvo a punto de cometerlo. Yo soy el normal. Que esto aquí lo vemos como muy exagerado por toda la situación que se muestra, pero esto es lo más normal del mundo. O sea, ¿quién no ha establecido un rol dentro de su relación? Yo creo que todos establecemos roles de forma inconsciente. El juez y el acusado, el cuidado y el cuidador, el dominante y el sumiso, el introvertido y el extrovertido. O sea, inconscientemente, aunque nosotros no seamos 100% introvertidos, por ejemplo, sí que asumimos ese rol dentro de nuestra pareja. Pensadlo por un momento. Él nunca ha planeado hacer este daño a Emma. De hecho, creo que lo hace en parte de forma inconsciente, pero aún así lo hace. Entonces, ¿quién de los dos ha dañado más a la relación? Y vuelvo a repetirlo, pero voy a recalcarlo una vez más. Charlie no es un manipulador de manual. Charlie no es una persona que se levanta por las mañanas y piensa, ¿cómo hago para que Emma siga en deuda conmigo? Para nada. O sea, Charlie es un chaval normal que simplemente tiene miedo. Pero claro, aquí entra otra idea. ¿El daño que hacemos sin querer es menos daño que el que hacemos queriendo? ¿El miedo justifica el daño que hacemos a otras personas? Una vez hemos tratado estos puntos, quiero tratar el siguiente, porque Charlie y Emma en esta película no están totalmente solos. Hay un tercer personaje que me parece igual de importante que ellos, pero que pasa mucho más desapercibido. Y ese personaje es Rachel. Rachel es amiga de los dos y
es la que está en la cena cuando sale todo esto a la luz. Y además es que la reacción de Rachel es la más dura de todas, porque Charlie necesita un momento para procesar, pero Rachel ya la condena del tirón. No necesita ni un minuto. No hay matices, no hay preguntas, señoría, y no hay ningún contexto que valga. Y vamos a ver, a lo mejor soy yo, pero Rachel a mí no me parece un ejemplo de integridad. Cuenta ella primero que su secreto es que dejó encerrado a una persona con discapacidad cuando era pequeña en un armario en mitad de un bosque y que esa persona podría haberse muerto. Y aún así, ella se toma la libertad de juzgar totalmente a Emma por lo que nunca ha hecho. Otro concepto dentro de la psicología que representa a Rachel en este caso es la proyección defensiva. Cuando alguno de nosotros juzgamos a otra persona de una forma exagerada y desmesurada, probablemente el juicio es más interno que externo. Si Emma es la peor de la sala, Rachel no tiene que mirarse tanto a sí misma. Y además, algo curioso de Rachel es que aparece al principio de la película, pero poco a poco se va como desvaneciendo, va tomando menos relevancia. Yo creo que hay muchísima parte de la película, hasta el final, que es la boda, que no vuelve a aparecer ella y a tomar como un papel protagonista. Ella lo que hace es encender la chispa, encender como para que el incendio se propague. Y entonces de ahí nace la trama. Y además lo peor de todo es que todos actúan como si Rachel y su reacción fuesen lo más normal del mundo. De hecho, quiero recordar que Charlie al principio, cuando Emma cuenta eso, se echa como a reír, sí que es verdad que había bebido un poco tal, pero no se lo toma tan en serio, y cuando ve la reacción de Rachel es como que empieza a tomar conciencia de todo lo que ha sucedido y de como todos los procesos hasta ahí. Pero es como que ella es la normal, ella es la que debería actuar, la que eleva la voz, la que dice las cosas en voz alta y es la que dice lo que todos piensan. Y vamos a ver, no quiero juzgarla en exceso. Rachel hemos sido todos tomando partido por algo sin tener toda la información completa. Y ella ejerce el mismo poder que Charlie, pero desde otro punto, desde fuera, porque ella además es que no tiene nada en juego. Pero repito, esta película lo que no hace es que nosotros intentemos juzgar a los personajes y ya está. Yo creo que es más un juicio que deberíamos hacer cada uno de nosotros, porque yo creo que en algún momento hemos estado en alguno de los lados. Hemos sido Emma, en el sentido de cargar con algo que nos parecía imperdonable, un pensamiento, un sentimiento, una intuición, un algo que nos ha parecido totalmente imperdonable. Algo que no contamos porque si lo contamos seguro que cambiaría la forma en la que nos ve la gente, etc. Y que además nos pasamos años juzgándonos a nosotros mismos por eso que pensamos o eso que sentimos en ese momento. Y luego pues hemos sido Charlie, hemos sido la persona que sin querer ha utilizado la vulnerabilidad de otras personas que queremos para poder perdonarnos a nosotros mismos cosas que ejecutamos o justificar el daño que hacemos a otros. Hemos usado el dolor de otras personas como escudo nuestro y sus errores como coartadas nuestras. O sea, es que no somos muy diferentes de ninguno de ellos. De hecho, la película no pretende que tomemos bando por ninguno de los dos, sino que nos deja como ahí en medio, en plan, hijo de papás divorciados total. Nos deja ahí en mitad del conflicto, viendo y entendiendo los dos lados, pero sin poder tomar partido ninguno. Os pregunté al principio si somos responsables de lo que pensamos o de lo que hacemos. Y yo creo que la pregunta está mal planteada, y en vez de pensar si pesa más una cosa que la otra o si pesa lo mismo uno que otro, es porque estamos buscando un inocente y un culpable. Sobre todo cuando normalmente las relaciones y las personas nunca suelen funcionar así. Decir que no somos culpables de todo lo que pensamos igual es evitar una parte de introspección que es necesaria para mejorar como personas y como seres humanos. Pero a la vez, decir que sí, que lo que pensamos forma parte de lo que hacemos también, pues también nos obliga a enfrentarnos a cosas que no queremos enfrentarnos. O sea, es una decisión muy complicada. También pienso que deberíamos plantearnos que todo lo que hacemos de forma presente, no lo que hemos hecho en el pasado solamente, un poco para castigar a otras personas o juzgando a otras personas, también hace daño y también deberíamos tenerlo en cuenta. Emma carga con algo que no ejecutó y Charlie ejecuta algo con lo que no cargó. Y aquí entra para mí la pregunta de verdad, la del millón, y es que creo que la película plantea ¿cuál de los dos lo tiene más difícil para salir de aquí? ¿Cuál de los dos debería mirarse primero en el espejo? Y bueno, aunque haya llegado un mes tarde, creo que nunca es tarde para comentar esta película, porque realmente es una película que no va a caducar, ya que los pensamientos que tenemos pues van a seguir siendo los mismos dentro de miles de años y han seguido siendo los mismos de hace miles de años. Si habéis visto la película y tenéis una respuesta clara, quiero leeros en comentarios. Si tenéis otras opiniones, también quiero leeros en comentarios. Quiero que comentéis qué os ha parecido, qué pensáis vosotros, qué opináis, todo este tipo de cosas, ¿vale? Oye, que vosotros sabéis que pesa más, estupendo, quiero leeros. Que no,
Bienvenidos al club, yo tampoco lo sé. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo, esta reflexión. Dadle like, suscribiros, todas las cositas, ya sabéis, si queréis más vídeos. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo.